Muy buenas noches, continuamos con el cierre de Wall Street, las 9 ya y 4 minutos, a falta de un poco menos de una hora para que cierren los índices, parece que las bolsas quieren recuperar este final de semana, quieren dejarnos con un tono más positivo de lo que veíamos durante todos estos últimos días y el S&P 500 ya está en el 1,39%, Nasdaq Composite en el 1,7, 1,73% y el Dow Jones por encima del 1% también, 1,16, quien este índice entraba la última semana en territorio negativo para lo que es el año 2023. Recuerden, si iremos viendo la próxima semana cómo arrancamos, pero parece ser que el viernes está dejando un poco mejor sabor de boca que los últimos días. Eso sí, falta una hora para el cierre, ya lo saben, pero la amplitud por ahora está siendo buena. Si miramos lo que ocurre, tenemos con nosotros ahora mismo ya a Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect y para analizar todo lo que está pasando. Muy buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal estás? Y gracias por Hola Javier, ¿cómo estáis? Pues viendo el mercado, un mercado que parece que hoy intenta recuperar tras ese dato de empleo, un dato de empleo que sí, de primeras uno dice, uy, se han creado muchas nóminas, 336.000, luego indaga un poco y ve algunas cosas, comentábamos antes con Carlos Santiso y con Rodrigo Oria, cómo ese dato luego tiene dentro del dato algunas métricas importantes, algunas cosas que están pasando, esos ajustes estacionales, también los empleos que se están creando, qué tipos de empleos son, etcétera. ¿Cómo habéis visto vosotros ese dato de empleo y qué te parece la reacción del mercado? Bueno, el dato de empleo era un dato muy positivo. La lectura que en el informe previo que hice, es decir, en el reporte diario que publiqué con ATFX Connect y con el blog mío personal, fui claro. Dije, si el dato es extremadamente positivo, es un mensaje duro y malo para el mercado. Ha caído fuertemente el mercado, después ha habido una recuperación de todo el precio del mercado, como has narrado tú ahora mismo, sorprendente. Creo que en el fondo se trata de rescatar o de salvar un poco la partida de todo lo que llevan de semana. Hay, además, el movimiento que ha producido, pues bueno, una de las cosas que yo publiqué en mis redes fue atentos con pullbacks las próximas horas, sencillamente porque con toda la caída que estamos viendo, en mi opinión, es un pullback lo que estamos siendo testigos ahora, que es una recuperada rápida de todo el precio, aprovechar para comprar en ciertas zonas muy, muy descontadas, pero que no implica que esto no vaya a continuar cayendo. Básicamente porque desde el punto de vista técnico los objetivos que se centraban en Standard & Poor's, por ejemplo, he compartido pantalla, no sé si podéis verlo o no, pero en Standard & Poor's lo que podemos ver, por ejemplo, es que la figura entera tiene objetivos que están en torno a 4.150 puntos y no hemos llegado todavía. Es decir, estamos viendo que retrocede un poco. Para mí sería una coz que está dando el mercado hacia esas zonas porque desde el punto de vista fundamental tampoco es que acompañe mucho el escenario. Esta mañana, por ejemplo, el resumen de noticias macro que publico en redes, una de las cosas que he destacado era precisamente que no solamente es la Reserva Federal la que sigue hablando de que podría subir tipos, sino que además hemos visto que ahora el Banco Central Europeo, uno de los miembros del Banco Central Europeo, Isabel, deja que mire el apellido, pero creo que era Isabel, la tengo por aquí. ¿Me escuchas? Gonzalo, Isabel Schnabel, ¿no? Schnabel, exacto. Por el lado alemán del Consejo del BCE, miembro del board, decía igual que hasta que no vean claro que no hay riesgos al alza de la inflación, no van a bajarse de la estrategia de seguir subiendo tipos de interés. Y por otro lado, lo que hemos comentado aquí mil veces, la tasa de inflación en Europa sigue estando por encima de la tasa de interés, por lo tanto, la hoja de ruta tendría que ser seguir subiendo tipos de interés si sigue en el manual. Y de ese modo, claro, tenemos en el lado de Estados Unidos, el Standard & Poor's, vemos una figura que ha roto, que no ha llegado a sus objetivos y que simplemente está retrocediendo, dando, como te decía, esa coz. En el caso de Alemania, vemos un rango lateral que he estado vigilando, que he estado publicando en redes, que toda la gente que lo sigue lo ha visto, porque avisamos el día 19 de septiembre fue cuando publiqué esto con atención a esta ruptura de este lateral que se está formando, y el lateral lo llevo comentando pues los últimos 2 meses contigo, Javier, lo he dicho más de una vez, ¿no? Esos 3 impulsos al alza que se iban agotando, que mostraban debilidad en el lado de compras en el mercado alemán y que, por otro lado, los datos de Europa son cada vez peores. Esta semana hemos conocido, por ejemplo, que un informe de la banca de inversión de Alemania decía que la tasa de estimación de crecimiento del Q4 para Europa era del menos 0,4%. Q3. Si se cumple esa cifra, si vemos que el dato trimestral de crecimiento de Europa este último trimestre, el cierre es del menos 0,4%, es una cifra devastadora para la economía europea. Tú dime en qué contexto van a seguir invirtiendo dentro de la zona euro. Y por contra, todo esto queda muy bien explicado desde el punto de vista fundamental, lo que estamos viendo en el mercado. Porque por contra, los datos de Estados Unidos son cada vez más positivos. O sea,
este dato de empleo, estupendo. La tasa de crecimiento, la Fed de Atlanta creo que era, o la de Filadelfia, creo que era de Atlanta, daba una tasa de crecimiento para el Q3 que creen que va a ser del 4,9% y la anualizada al 3,9% de crecimiento. Tú compárame la tasa de crecimiento que está teniendo Estados Unidos con la que tiene Europa. Normal que esté fluyendo casi todo el capital a bono americano por el rendimiento que están ofreciendo los bonos, por la tasa de crecimiento que está dando Estados Unidos, una tasa de paro que todavía está por debajo del 4%. Compárame todos esos números súper buenos con los números de Europa. No hay color y, por lo tanto, creo que el capital se desplaza de todo lo que podía estar en reserva de euro, se desplaza de nuevo hacia el dólar. Vemos un repunte espectacular del dólar. He retrocedido las últimas 48 horas un poco, pero a mí todo apunta a que creo que el objetivo será probablemente que veamos el DXY, el futuro índice dólar, dirigirse hacia los 108 puntos, porque ya ha roto los máximos de este año y tiene una tendencia súper clara al alza. Ha bajado, se ha enfriado las últimas horas con este dato, pero lo que vemos es que hay un canal alcista claro que va marchando y que va dando fortaleza al índice dólar y que, por lo tanto, creo que todo esto indica que, evidentemente, el capital está fluyendo más hacia Estados Unidos y, en concreto, cuanto más rendimiento del bono, más probabilidades hay de que caiga más valor de la renta variable, porque nadie va a estar comprando retornos variables cuando el retorno fijo que te está dando tiene un yield de este tipo, del 5 y pico por ciento en el bono americano. Ahora mismo lo tenemos el de 2 años 5,07%, o sea, prácticamente un 5,10, lo que te da el bono a 2 años de Estados Unidos, comparado con Alemania, que te da el 3,14, y Japón, que te da pues el 0,80. Entonces, tú dime a mí, Javier, ¿qué interés puede haber en meterte en Europa? Por otro lado, el bono que sí he visto que preocupaba, en el caso de Europa, por ejemplo, es el bono italiano, que está en el 4,95 a 10 años y se empieza a acercar peligrosamente a las cifras a las que llegó con el default de Grecia, y después de eso, los 2-3 años siguientes fue cuando nos metimos en tema de primas de riesgo, cuál era el siguiente en la lista, el default de Portugal, el default de Irlanda, y se pusieron ya en la punta de mira el default de España, el default de Italia para 2011, con una tasa de interés del bono por encima del 7%. Entonces, todo esto encaja, o sea, todo esto es un puzzle que estoy haciendo, una coctelera, pero creo que todo esto tiene te da un mapa muy definido de en qué situación estamos ahora mismo. Muy interesante, Gonzalo. Has comentado muchas cosas. Dentro de estos rendimientos a 10 años hay muchas voces que están diciendo que se van a ir hasta el 7%, algunos incluso el 10%. CNBC decía esta misma semana hasta el 13%. Claro, tú nos comentas aquí, si realmente por ese efecto carry trade, ya de por sí, por comparar entre Europa y Estados Unidos, vemos ese dólar más atractivo solamente por los rendimientos que genera fijos y con un 5% ya sobre la mesa, ¿realmente los intereses pueden seguir incrementando? ¿Realmente no va a haber extrema demanda dentro de un mercado que ya está ofreciendo un 6% o 5%? Eso es. A ver, yo creo que el rendimiento del bono americano se ha disparado precisamente porque aumentó la oferta de bonos. El aumento de techo de deuda de Estados Unidos, el aumento del saldo del TGA, de la Treasury General Account de Estados Unidos, le permite emitir más deuda. Emitir más deuda significa más bonos en circulación. Más bonos en circulación es más oferta de bonos y, por lo tanto, cae el precio del bono y se dispara el rendimiento del yield. Pero ese mismo rendimiento es lo que atrae capital, atrae inversión y digamos que ese influjo de capital que va entrando en dólar, que salta, por ejemplo, de yen o de euro hacia dólar, va a ser el que precisamente pueda mantener a raya o normalice la curva de tipos en Estados Unidos, que creo es lo que está pasando justamente ahora. Y esa normalización será la que mantenga en calma este bono. Por el lado europeo veremos que aumenta el yield, pero por el lado contrario. Es decir, a medida que vaya aumentando el riesgo en Europa, irá disminuyendo el riesgo del bono estadounidense. Eso es lo que creo que ocurrirá. ¿Por qué? Porque es la principal economía, porque tiene una tasa de crecimiento fuerte y porque además tiene capital suficiente para autofinanciarse, porque la Reserva Federal es la que emite la moneda mundial. Entonces, tiene unas ventajas que el resto no tienen y a medida que eso vaya sucediendo, será cuanto peor se pongan las cosas para los bonos de Europa. Alcanzar cifras como las que has mencionado en los rendimientos, para el caso de Estados Unidos no lo veo posible, pero para el caso de Europa lo vería peligroso. ¿Por qué? Porque precisamente 7,30, 7,80 rendimiento del bono a 10 años fue lo que vimos cuando se produjo la intervención financiera de España y de Italia. Y no estamos lejos de eso si consideramos que ahora mismo Europa está dando una tasa de crecimiento estimada, según la banca de Alemania, de un menos 0,4% el tercer trimestre, sabiendo que Alemania lleva 3 trimestres consecutivos sin crecimiento económico, sabiendo que Países Bajos, Holanda presentaba también una recesión técnica y que Polonia, por ejemplo, mostraba 12 meses consecutivos en caída en la producción industrial. Así que estamos viendo que no son buenos tiempos para Europa. Hay un caos increíble en Europa. Esta semana una de las cosas que comentaba a nivel político es el pufo que ha ocurrido
con el tema de que el Partido Republicano en el Congreso ponga un veto a la financiación de la guerra de Ucrania y que consiga además con ese veto que efectivamente se aprueben los presupuestos para 2024 de nueva financiación para Ucrania, en los que Europa de repente se queda, hablando claro Javier, en pelotas, se queda desnuda directamente diciendo nos hemos metido hasta el cuello en un problema muy gordo, yendo incluso en contra de nuestros propios intereses, porque no hay que olvidar que Alemania se ha dejado sus recursos energéticos en el camino, se ha dejado su industria, que ha migrado ya, porque hemos visto que BAF anunciaba un proyecto de abrir nueva industria de laboratorios en China, Siemens anunciaba el movimiento hacia Estados Unidos, hacia Iowa. Por lo tanto, estamos viendo que migra la industria de Alemania, se va fuera. ¿Por qué? Porque ya no es rentable la energía en Alemania. Esto lo han dicho multitud de personalidades ya en Alemania. El principal partido de la oposición de Alemania ha dicho estáis destruyendo Alemania, básicamente, y la solución que planteó el gobierno de coalición de Alemania es, bueno, pues prohibimos el partido para que no se le pueda votar. Entonces, el caos político que hay ahora mismo en Europa, yo creo que esto en algún momento se va a reflejar evidentemente en las primas de riesgo, porque no somos conscientes en el follón en el que nos hemos metido. Y para colmo, con el escenario que tiene ahora mismo Estados Unidos, ese veto por parte del Partido Republicano, es decir, se acabó 143.000 millones mandados, se dice pronto, a la guerra de Ucrania. No saben ni dónde ha terminado el dinero, porque no hay que olvidar que el Partido Republicano propuso que se hiciese un organismo, una comisión que auditase los fondos de todo ese dinero que se está yendo, y fue rechazada por la administración de Biden. Para Afganistán se hizo, pero para Ucrania no se quiere hacer. Y por lo tanto, no tienen ni idea de dónde está yendo todo el dinero, a saber dónde está acabando. Y por último, Javier, para que tengamos una idea a la audiencia del caos realmente que pueda haber en Europa los próximos meses, hoy, por ejemplo, he leído Jean-Claude Juncker, el expresidente de la Comisión Europea, ha dicho que Ucrania no podría entrar en la Unión Europea, que era una irresponsabilidad prometerle eso de cara a diciembre, sencillamente porque dice que es el país más corrupto que hay en Europa. Dice el nivel de corrupción que tiene. Además, cita textualmente, lo he leído en Euroactiv, una entrevista que le habían realizado, y el tipo cita textualmente, dice: en todos los niveles de la sociedad de Ucrania existe un altísimo nivel de corrupción. Por lo tanto, es obvio que no puede entrar porque no cumple los requisitos para la Unión Europea, y ahí es donde estamos mandando parte del presupuesto europeo, y aquí el único que se ha atrevido a decir algo ha sido el presidente de Hungría, Orbán, que fue el que dijo, bueno, queremos saber dónde está yendo ese dinero y por qué se tiene que ampliar el presupuesto, porque desde luego Hungría, ya sabes, no recibió los fondos europeos que tenía prometidos y por lo tanto veta y se enroca y dice que no acepta entonces los siguientes pasos que quiera tomar la Unión Europea en esta dirección. Así que el escenario que se queda es muy complicado. Para mí, la foto final de todo esto es que se queda Europa con los pantalones bajados, mientras que Estados Unidos se desdice de lo que ha ocurrido y parece que rectifica y dice, vale, con McCarthy fuera del Congreso además, lo que han dicho es, bueno, la promesa era del Partido Republicano, vamos a destinar presupuesto antes al control fronterizo, que tiene un problema migratorio muy gordo. Hasta el alcalde de Nueva York, demócrata, ha sido el que ha dicho que va a destruir la ciudad, el nivel de inmigración que tiene es insostenible. 10.000 personas, 10.000 migrantes nuevos al mes en Nueva York. Dice que es insostenible este ritmo y que se va a destruir la ciudad con esto, y sin embargo se sigue mandando fondos fuera en lugar de arreglar los problemas domésticos que tienen dentro, ¿no? Que es lo que básicamente lleva Donald Trump diciendo año y medio, 2 años, ¿no? Y lo que pasa es que Donald Trump, según los medios generalistas, es un idiota y por eso no se le escucha, pero este tipo lleva pregonando esto desde hace mucho tiempo y veremos a ver lo que ocurre ahora, porque como ya habéis comentado además hoy también vosotros, están pidiendo, yo he publicado en mis redes una de las intervenciones del senador republicano por el estado de Florida, pidiendo públicamente, nominando públicamente a Trump como representante de la Cámara, para que el Partido Republicano lo escoja a él, cosa que él todavía no ha negado por completo que no vaya a aceptar. Ha nominado a otros, pero él no ha dicho que no quiere aceptarlo. Y es el tercer cargo más importante que tiene Estados Unidos. Tú imagínate la trifulca política, lo de menos será Ucrania si se meten en un tema en el que sea Biden el presidente con un impeachment de por medio, con su hijo, los follones que hay de su hijo de por medio, Kamala Harris, y después de esos Donald Trump, que es su principal enemigo, justo en la tercera posición de poder de la principal economía del mundo. Pues sí, se vienen unos tiempos difíciles o cuanto menos interesantes. Si miramos, Gonzalo, también hacia otra cosa que te quería preguntar, es lo que está desarrollándose con el mercado energético. Esta semana el petróleo ha estado en boca de todos, hemos visto fuertes caídas en el petróleo que venía subiendo y subiendo en las últimas semanas. Me gustaría saber tu opinión. Nos decían antes en la tertulia, es porque el petróleo realmente no va a poder mantener la demanda en estos niveles, porque ya empieza a darse pues, ciertos niveles recesivos en la economía y que, por tanto, la demanda de petróleo no podría sostenerse. Conocíamos además esta semana inventarios de crudo, caen 2,22 millones, conocíamos también inventarios de gasolina que suben más de 6 millones y sobre todo demanda de gasolina que cae fuertemente.
¿Significa esto que vamos a ver también una reducción en los precios de los surtidores? No creo, o sea, digamos que la caída que hemos visto, fíjate, ayer mismo hice un reporte especial sobre el crudo, lo publiqué en ATFX Latam y está aquí, es próximo movimiento del mercado del crudo, 5 factores clave. Ahí cité varias cuestiones, una la que acabas de mencionar tú, los inventarios de gasolina que han aumentado en Estados Unidos y por lo tanto se prevé que, claro, que la demanda de gasolina no esté siendo la que se esperaba y como es uno de los principales derivados del combustible, la demanda de Estados Unidos sería menor. Factor 1, el que acabas de citar de Estados Unidos. Factor 2, creo que siguen teniendo miedo a que la economía china no tire como se esperaba, cosa que es normal, sobre todo porque lo que hemos visto esta semana, y por eso yo creo que se produjo la caída que hemos visto en el crudo, básicamente la OPEP no se manifestó, no dio ningún tipo de notificación o de statement al respecto, y esto era sospechoso porque parece que estaba como en stand-by. Creo que lo que impera ahora mismo en la OPEP es incertidumbre sobre el escenario económico global. Es decir, la OPEP está viendo no solamente los inventarios de crudo de Estados Unidos, que demanden menos combustible para vehículos, etcétera, que esto es otra película, porque puede cambiar de la noche a la mañana, especialmente en invierno. Pero el factor Europa, saben que es el tercer bloque económico más grande que hay y saben que Europa también es un alto demandante tanto de combustible, de petróleo como de gas, y por lo tanto entra el invierno, debería demandar más, pero Europa está en recesión. Es decir, Europa claramente es el tercer bloque económico más grande del mundo en recesión. Esto es un factor importante porque sabemos que el segundo mayor bloque económico es China. Y China todavía se está especulando con lo que pueda pasar con su economía. No olvidemos que China lleva meses llevando a cabo una reestructuración forzada y rápida para reestimular su economía, que sigue teniendo problemas graves en el sector inmobiliario porque tiene un apalancamiento brutal en el sector inmobiliario. Ese problema además se está manifestando también en Europa, porque publiqué la semana pasada precisamente los precios de la vivienda de los países nórdicos, Suecia el primero, con caídas fuertes. Promotores de vivienda y constructoras empiezan a tener problemas de liquidez, la mayor de ellas más de 30.000 millones de euros y está comprometida en cuanto a solvencia. Pero hemos visto esta mañana, por ejemplo, publicado otro dato que salía, que era el dato de precios de vivienda en Reino Unido. Se empieza a curvar, se empieza a asimilar mucho. Creo que todo esto la OPEP lo está teniendo en cuenta porque sabe perfectamente que ese escenario trae una economía que a nivel global entre en recesión, significa que va a haber una caída de la demanda de combustible o de energía para la industria. Y por lo tanto, la OPEP tendrá que ajustar muy bien su oferta si eso ocurre. Por otro lado, las reservas de crudo de Estados Unidos, como tú lo has comentado, se están hundiendo. No sé si este gráfico lo llega a publicar. En pantalla tenéis, por ejemplo, el gráfico que he sacado de los precios de vivienda en Reino Unido. Y es sorprendente ver cómo se van aplanando, tanto en 2008 como en 2023, el precio de la vivienda. Cómo se produce un retroceso en el precio de la vivienda en 2008 y en 2023. Sospechoso cuanto menos. Pero, como te decía, las otras cifras que también he publicado son las reservas de crudo que iba mostrando Estados Unidos, son una auténtica cascada, es un tobogán. O sea, cuando hemos visto las reservas de crudo de Estados Unidos cayendo a niveles que no se conocen desde antes, fíjate, desde que Estados Unidos produce por sí mismo, se convierte en, por decirlo así, el mayor productor de crudo con el fracking, que es allá por entre 2000 y 2010, desde 2010 es un país que tiene altísima producción de energía y de combustible y unas reservas estratégicas muy elevadas. Pero lo que hemos visto es que 10 años después, 12 años después, el momento presente está cayendo como un tobogán a mínimos que no se conocían. Por lo tanto, lo que creo que es aquí es, adicionalmente al factor de incertidumbre, una recesión global, está también los riesgos de la guerra energética que se está llevando a cabo. Porque estamos viendo que los sauditas son el principal punto pivote de esta guerra energética. Arabia Saudita era un país que estaba apoyando estratégicamente a Estados Unidos hasta bien recientemente. La guerra energética que más me viene a la cabeza reflejada en el mercado del crudo fue la de 2014, cuando el precio del crudo se hundió por completo para atacar, fue con la intervención de Rusia en Siria. Fue intervenir Rusia en Siria y 2 o 3 meses después el precio del crudo se hundía con la oferta aumentada por Arabia Saudita y el rublo caía más de un 30% en un solo día en el mercado interbancario. Entonces, lo que estamos viendo es que Arabia Saudita cambia de bando, Arabia Saudita se sincroniza ahora con Rusia, Arabia Saudita reduce la producción, Rusia reduce la exportación y, por lo tanto, reducen la oferta y disparan el precio del crudo. Estados Unidos trata de mantener el crudo estable, quemando sus reservas, porque sabe que crudo es igual a inflación. Si crudo es igual a inflación, el crudo va a traer un problema muy gordo para la economía estadounidense como suba. Y, de hecho, lo que creo que ocurre es que a medida que va subiendo, fíjate, se aproximó a $95 el barril y a partir de ahí los tenían de corbata, Javier, hablando claro. Es decir, tenían que sacar todo lo que tuviesen al mercado para mantenerlo bajo. Porque si mantienes el crudo cerca de los $100 el barril durante X semanas, la inflación va a venir. Va a tardar un poco, pero va a venir, porque es el activo más inflacionista que existe. Y si la inflación vuelve, el batacazo que se va a llevar la bolsa va a ser increíble. ¿Por qué? Porque el principal miedo de Wall Street es una política monetaria dura. Si ya estamos viendo que se resienten con
comentarios de la Reserva Federal sobre si seguir o no con la subida de tipos, imagínate si por algún motivo vemos que los datos de inflación vuelven a repuntar, porque el factor que más ha desinflado la inflación ha sido el factor energético. Si sube otra vez el precio de la energía a esas zonas, lo van a tener muy complicado. Entonces, creo que están ahora mismo en un callejón sin salida. Estamos ante una crisis energética, una guerra energética y una recesión global, que son los tres factores que están teniendo en cuenta la OPEP para asentarse y tratar de llevar a cabo una estrategia según venga el viento con esa recesión global que puedan estar vislumbrando. Claro, Cañete, nos quedamos con esta advertencia, esa posible guerra energética en el mundo. Este análisis que nos has traído tan completo como siempre los viernes en el cierre de Wall Street, y te doy las gracias como siempre por todo ello. Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect, como siempre.